Porque he aquí, los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aleluya, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Aquellos que nos ven en línea también les damos la bienvenida. Hoy este es el inicio de una nueva serie, le llamo La Cosmovisión Cristiana. Vamos a hablar de algunas cosas importantísimas como nosotros como creyentes, pero también en el país en el cual vivimos. Debemos de saber por qué creemos lo que creemos como cristianos, y creo que es una serie muy importante. Si trajo su Biblia, quiero que habla conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1, y también al libro, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo 4. Vamos a pedir que el Señor nos dirija esta mañana. Padre, el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro maestro, dependemos esta mañana de Él. Te pido, Señor, que me ayudes para decir solo aquello, Señor, que tú quieres comunicar a tu pueblo. Bendícenos esta mañana al leer tu palabra, al escudriñarla, Señor, al estudiarla. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé un entendimiento pleno como creyentes para vivir en un mundo, Señor, donde nosotros tenemos que dar una respuesta por la esperanza que está en nosotros, dice tu palabra. Así que ayúdanos para entender, aprender y reconocer los tiempos en los cuales vivimos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En Génesis capítulo 1, ahí vamos a leer unos momentitos, unos versículos, pero quiero simplemente como introducción decir que todos nosotros como seres humanos tenemos nuestras propias percepciones, ¿verdad? En nuestra vida de la realidad. Todos tenemos nuestra propia percepción de la realidad, de la moralidad, de las grandes preguntas que todos tenemos en las vidas, porque somos seres pensantes. Dios nos dio una mente para pensar, y toda persona ve el mundo de su propio entendimiento, y ese entendimiento influye las percepciones que nosotros tenemos. Y todas las percepciones, todos los entendimientos de la gente a veces están en conflicto. Vemos las cosas muy diferentes, y todos no podemos estar bien. Habiendo diferencias de percepciones, de opiniones, ¿verdad? No todo el mundo puede estar bien. Así que nosotros tenemos que tener un entendimiento, una comprensión, si puedo decir, global del mundo en que vivimos y de la realidad en la cual vivimos. Y la manera en que nosotros vemos el mundo, de nuestra perspectiva, le llamamos la cosmovisión. Una palabra hecha de dos, cosmos y visión. Visión sabemos lo que es, lo que vemos, ¿verdad? La visión tiene que ver con el ver. Y el cosmos habla de la creación, de todo como dijimos nosotros, lo cosmológico, ¿verdad? Lo que Dios ha creado en el mundo, en el universo. Entonces vemos nosotros que la palabra cosmovisión quiere decir la manera en que nosotros vemos el cosmos o el mundo que Dios ha creado. Y esta cosmovisión de una persona influye en sus creencias, influye en sus valores, influye sus interacciones con otras personas, la manera que ellos o nosotros vemos el mundo. Y el reto para nosotros no solamente es entender la cosmovisión cristiana, sino también entender y comprometernos en manera reflexiva, ¿verdad? Y cariñosa con aquellos que están en desacuerdo, tienen otra perspectiva quizá diferente. Pero nosotros tenemos que saber por qué
como creyentes vemos el mundo como lo vemos. Porque si usted sabe que el mundo ve a la gente cristiana como media rara, ¿verdad? Ustedes son medio raros, son religiosos, nos ponen todo tipo de nombre. Pero la razón por la cual ellos hacen eso es porque la perspectiva que ellos tienen del mundo, como ellos ven el mundo, es diferente a la que nosotros vemos el mundo. Porque si somos seguidores de Cristo, el Señor quiere que nosotros veamos el mundo según Él nos los ha dicho y nos los ha explicado en su palabra. Así que la cosmovisión es una comprensión global del mundo y de la realidad en la cual vivimos nosotros. Y solamente para definir esa palabra, para entender de qué estamos hablando cuando la uso. Como cristianos nosotros tenemos una necesidad, ¿verdad?, acuciante de entender y de proclamar esta cosmovisión cristiana, vivirla, porque esta cosmovisión cristiana de la cual vamos a estar hablando en estas semanas está cimentada no en nuestros pensamientos o nuestras perspectivas, sino en la palabra de Dios. Todo mundo tiene una cosmovisión, sepa o no sepa qué es lo que es. Porque todos ven al mundo de su perspectiva. Por eso empecé diciendo que es una perspectiva, ¿verdad?, que todos tenemos. Pero la cosmovisión cristiana es una cosmovisión que nosotros, como digo, es una necesidad que la entendamos, la aceptemos y la proclamemos porque está anclada, cimentada en la palabra de Dios. Hoy en día vemos una batalla divisiva, ¿verdad?, en nuestra cultura de diversas perspectivas, de diversas cuestiones, problemas cruciales que enfrentamos en nuestra sociedad. Hay muchas ideologías diferentes que se están tratando de proclamar en el mundo y a veces, y muchas de ellas son paganas, algunas son anticristianas y muchas veces los cristianos no sabemos cómo responder y nos ponemos a pensar por qué piensa la gente de esa manera. Pero sabe que si usted estudia la Biblia por un poco de tiempo, se va a dar cuenta por qué la gente que no conoce al Señor ve el mundo como lo ve. No es algo que nos debe de extrañar, simplemente porque en algún día nosotros también estuvimos ahí. Pero si estamos siendo renovados en nuestra mente, nuestros pensamientos por la palabra de Dios, entonces cambia la manera en que nosotros vemos el mundo. Ahora no lo vemos como lo veíamos cuando estábamos, ¿verdad?, en nuestro pecado, fuera de Cristo. Así que todas las cosmovisiones que el hombre tiene son definidas por alguien y conducen a algún lugar. La manera en que la gente ve la vida lo va a conducir. Por eso dije que afecta sus creencias, ¿verdad? Afecta la manera en que la persona ve el mundo, lo que cree, y lo conduce hacia donde esas creencias nos llevan. Nuestra cosmovisión, como dije, está anclada en las Escrituras, en la fe cristiana. No inventamos nosotros la cosmovisión cristiana a nuestra propia versión, aunque algunas personas tratan de hacerlo, porque Dios es el autor de esa perspectiva. Y hablo, claro, de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios del mundo? ¿Qué nos dice Dios de nosotros? ¿Qué nos dice Dios del pasado? ¿Qué nos dice Dios del futuro? Todas estas son componentes de la cosmovisión cristiana. Y toda cosmovisión intenta explicar el mundo. Toda cosmovisión, sea ideológica, teológica, ¿verdad?, sea de la religión cristiana o sea de otras religiones, tratan de explicar el mundo, ¿verdad? Porque todos tenemos que tener una explicación, porque vivimos en el mundo. Nunca se ha usted pensar por qué suceden esas cosas. Todos tenemos preguntas como esas, las grandes preguntas de la vida. Pero la cosmovisión cristiana contesta 4 preguntas que todos los humanos tienen en algún tiempo o otro. Y se las voy a dar y luego vamos a hablar de ellas de la perspectiva de la palabra de Dios. Primero es, ¿de dónde venimos? O sea, ¿por qué hay algo en lugar que nada? En lugar de no haber nada, ¿por qué hay algo? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde vinimos? Ahora, hay diferentes ideologías que tienen sus ideas de dónde vinimos, desde los mitos, ¿verdad?, hasta las teologías y ideologías no cristianas. Y la segunda pregunta es, ¿qué ha ido mal con el mundo? O sea, todos sabemos que
hay muchas cosas en el mundo que no están bien. Una de ellas es la muerte. ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué no podemos vivir para siempre? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué se ha, si decir así, corrompido el mundo en la manera en que nosotros ahora lo vemos? Número 3, ¿cuál es la solución a lo que ha ido mal en el mundo? ¿Cuál es la solución? El mundo anda buscando todo tipo de respuestas, soluciones a los problemas del hombre. Desde la enfermedad hasta la enfermedad mental, ¿verdad? Hasta las preguntas del universo, del espacio, todo. Entonces, ¿qué es la solución o cuál es la solución? Número 4, ¿dónde termina todo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde va a acabar todo, la historia, todo el mundo, todo lo que vemos que está mal y aún lo que está bien? Estas 4 preguntas claves se contestan o son contestadas por la cosmovisión cristiana, anclada en la palabra de Dios. Y como digo, que la cosmovisión cristiana no es algo simplemente para discutir, sino es algo que da forma a nuestro entendimiento y cómo entendemos el propósito por el cual estamos aquí. Cómo entendemos, ¿verdad?, los problemas que enfrentamos en el mundo, en la vida. Explica, ¿verdad?, acerca de nuestro futuro y o si hay esperanza. Porque dije, ¿habrá una solución para los problemas del mundo? Bueno, la Biblia nos dice que hay una esperanza para el mundo. Amén. Así que estas preguntas tienen respuesta en la cosmovisión cristiana. Vamos a estudiar de ello en estas semanas. En Génesis capítulo 1, la primera pregunta que dije es: ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde vinimos? Bueno, Génesis 1, la Biblia nos explica que somos nosotros seres que hemos sido dados vida, hemos sido creados por un creador. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio Dios que creó los cielos y la tierra. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que tenemos ahí, Dios creó el cielo y la tierra. Tenemos a Dios Padre. Tenemos la mención del Espíritu Santo que dice estaba sobre la faz del abismo. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas que Dios había creado. Y luego Dios dijo, sea la luz, o sea, vino la palabra de Dios. Todos sabemos que el verbo de Dios, la palabra de Dios es Jesucristo. Así que vemos aquí a la Trinidad envuelta en la creación, Padre, Espíritu y Hijo. Dice, y dijo, sea la luz. ¿Y qué dice? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos, y en un lugar, y descúbrase lo seco. Y así fue, o sea, Dios creó la tierra de las aguas. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y según su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y note que Dios instituyó que todo reproduce conforme a su género. Una verdad muy importante. Dios creó que de una semilla eso viniera a dar el fruto de esa semilla. No era algo, ¿verdad?, random que iba a pasar a ver si acaso. Cuando usted siembra maíz, sabe que no va a cosechar piñas. Va a cosechar maíz. Si es semilla de maíz. Dios instituyó esto en la creación. Y dijo, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Todo produce según su naturaleza. El árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, un día
tercero. Y sigue contando la historia de toda la creación que Dios hizo aquí sobre la tierra. Y luego en el verso 26 leemos que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios dijo que el varón y la hembra iban a multiplicar, fructificar y multiplicaos. Y Dios crió el género. Hoy tenemos una ideología que dice que no hay tal cosa como género, o que hay muchos géneros, y Dios creó dos, ¿verdad? El hombre y la mujer. Entonces, esta visión que nosotros tenemos, y por eso estamos en desacuerdo con esas ideologías del mundo, que tratan de convencernos de que así es, y no es así. Y nosotros como creyentes debemos, sabiendo la visión que Dios tiene del mundo, sabemos, ¿verdad?, la verdad de Dios, debemos de proclamarla y nunca temer de que porque aunque la mayoría de la gente acepte esa ideología, no es correcta. Dios nos da a nosotros la manera en que nosotros debemos ver el mundo. Y aquí nos dice el Señor crió, ¿verdad?, a su imagen, varón y hembra. Así que vemos aquí muy inicialmente que nosotros somos o fuimos traídos a existencia por un creador glorioso, soberano, omnipotente, poderoso y amoroso. Este es el Dios que nos crió. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? Porque somos producto de un Dios creador que nos ama y nos crió. ¿Y para qué nos crió? El Salmo 19 y verso 1 nos dice la Biblia que los cielos que cuentan la gloria de Dios. Todos digan la gloria de Dios. Los cielos aún cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. O sea que todo lo que Dios crió nos da evidencia de que tuvo que ser un Dios con un poder inmenso para poder crear lo complejo que nosotros vemos en la vida. ¿Sabe usted que todo el universo funciona como funciona su cuerpo? Todos los elementos de su cuerpo. Usted tiene varios sistemas que componen su cuerpo. Y si uno de sus sistemas deja de funcionar, usted se va a morir. Porque todos están hechos para juntos, ¿verdad?, trabajar. Y Dios, el Creador, en su sabiduría, crió todo eso y lo ordenó. Y no solamente en lo subatómico, sino en lo que nosotros podemos ver y también en lo que está allá afuera en el universo. Los planetas siguen el mismo curso en el cual Dios los puso ya por mucho tiempo, porque Dios es el que controla todo. Entonces, la cosmovisión cristiana empieza con el reconocimiento que Dios es el creador. Este es el primer pilar, si podemos decir así nosotros, de la cosmovisión cristiana. Nosotros somos el producto de creación. No vinimos de alguna alguna célula allá, como nos dicen algunos científicos ateos, ¿verdad?, que hubo una explosión y que de una célula todo se desarrolló. Pero nunca nos dicen de dónde vino la célula que empezó todo. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna respuesta. Simplemente dijeron, bueno, pues así es. Yo una vez estaba hablando con una persona que era un ateo, estudiado también, y le dije, ¿y de dónde vino todo eso? Donde tú dices que hubo una explosión y tuvo que haber algo. Y dijo, pues no sabemos realmente, pero así fue. Dije, qué maravillosa explicación científica. ¿Verdad? No sabemos, pero hubo una explosión y tenemos que aceptarlo. Pero la Biblia nos dice que en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Dios, el eterno, aquel que existe para siempre, fue el que inició todo lo que ahora en el tiempo nosotros vemos. Así que todo existe para la gloria de Dios. En Apocalipsis 4, verso 11, déjeme darle unos versículos de esto en la Biblia, porque estamos viendo la cosmovisión cristiana. ¿Por qué creemos y vemos el mundo como lo vemos como cristianos? Dice Juan aquí, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron
creadas. Así que vemos, Dios, ¿verdad?, es digno de recibir toda la gloria, porque todo fue hecho para la gloria de Él. En Juan capítulo 1, verso 1, leemos del verbo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Recuerden que le dije, ese verbo habló en el principio cuando todas las cosas fueron creadas. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todas las cosas fueron hechas por este Dios creador para su gloria. En Efesios capítulo 1, versos 5 y verso 6, dice que en amor Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué fuimos nosotros adoptados por Dios? Dice, para que nosotros le diéramos alabanza por la gloria de su gracia, con el cual dice, Él nos hizo aceptos en el amado. Así que nosotros existimos, fuimos predestinados por Dios, fuimos llamados, ¿verdad?, en Cristo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Por eso decimos nosotros que la meta de nuestra vida no es saber cuánto podemos almacenar o cuánta influencia podemos alcanzar en el mundo o qué carrera podemos desarrollar. Todo eso es bueno, pero esa no es la meta de tu vida. La meta de tu vida es de que todo lo que hagas, no importa lo que sea, tu vida glorifique a Dios, porque para eso fuiste creado. Ve, la gente que no tiene la cosmovisión cristiana, que ve el mundo de otra manera, viven para sí mismos. Ellos viven para lo que ellos pueden alcanzar, sin considerar qué viene en el futuro o qué me espera. En el versículo 11 ahí del capítulo 1 de Efesios, del versículo 11 y 12, dice, en él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, otra vez, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, otra vez, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos o teníamos esperanza en Cristo. Así que vemos aquí, Pablo menciona 2 o 3 veces que nosotros fuimos criados para la alabanza de la gloria del Dios que nos creó. Y luego en el verso 14, otra vez dice, que hablando del Espíritu Santo que Dios nos dio, dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hasta que Él venga y nos resucite de los muertos para que recibamos toda la redención. Estamos esperando, dice Romanos 8, la redención de nuestro cuerpo, porque todavía estamos sujetos a la muerte, pero un día Dios va a resucitar este cuerpo. Y dice, y Él nos ha dado el Espíritu Santo como la garantía que eso va a suceder. Le decía yo al pastor Ronnie, cuando fuimos a visitarlo, el Señor nos dio esta promesa de que un día Él resucitaría el cuerpo que ahora ponemos nosotros en la tierra. Y eso nos da a nosotros, ¿qué? Esperanza. Así que nosotros tenemos esperanza y Dios nos ha hecho esa promesa, nos ha dado una garantía, dice el Espíritu Santo, para que nosotros alabemos su gloria. Aleluya. Así que, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿De dónde vinimos? Venimos de un Creador que nos amó y nos trajo a vivir en esta tierra. Nosotros que tenemos familia, que tenemos hijos, que amamos a nuestros hijos. Qué hermoso tener hijos, ¿verdad? Que podemos amar. Dios nos dio ese privilegio porque nos crió y los crió a ellos también. Y por eso nosotros debemos estar agradecidos al Señor. ¿Puede decir amén? Número 2, ¿qué ha ido mal con el mundo en el cual vivimos? ¿Sabe que hay otras ideologías al ver el mal, toda la corrupción? Todas las cosas que suceden, tienen otras ideas porque no ven al mundo como los creyentes lo vemos. Y ellos dicen, bueno, es la lucha de las clases, de todas las diferentes clases, los ricos, los pobres, todos, hay una batalla, una lucha entre ellos y porque no se hallan, entonces por eso es que tenemos todo lo que hay mal en el mundo. La inigualdad, ¿verdad? La desigualdad, perdón, la injusticia. Y todas esas son cosas que suceden en la vida. Pero hermano, esa no es la causa, ese es el resultado.
¿Ve? El que el hombre sea desigual, el que el hombre esté luchando las clases contra unos contra otros, ¿verdad? El que haya injusticia en el mundo, todas esas son los problemas. Esas no son las causas. Entonces, ¿qué y por qué está en el mundo en la condición que está? ¿Qué ha sucedido? Romanos capítulo 5, otra vez la Biblia, la perspectiva de Dios, la cosmovisión cristiana, dice que todo lo que sucede en el mundo vino acá a cabo por un problema. Y la Biblia lo identifica. Ese problema es el pecado, la desobediencia del hombre al Creador que lo puso aquí sobre la tierra. Dice Pablo aquí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre. ¿Quién es? Adán. Y por ese pecado vino ¿qué? La muerte. Y nosotros, en la cosmovisión cristiana, como vemos el mundo, sabemos por qué morimos. Morimos porque hemos pecado en contra del Dios que nos creó. Así que tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Qué ha ido mal con el mundo? El pecado entró al mundo. Y el pecado trajo con sí consecuencias que Dios le dijo a Adán y a Eva iban a venir. Y le dijo, el día que comes del fruto que yo te digo que no comas, ¿qué dijo? Ciertamente morirás. No le dijo que a lo mejor moriría, dijo, ciertamente si haces eso morirás. Y claro, Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado, dice aquí, entró por ese hombre y detrás del pecado vino la muerte. Porque Dios decretó que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Ahora dice aquí, así que la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, todos fuimos infectados. Desde Adán y toda su prole, ¿verdad? Todos fuimos afectados. Es como ese virus que pasó y todo el mundo ¿verdad? Lo contacta. Así que el pecado afectó a todos los hombres, por cuanto dice, todos pecaron. Así que todos nosotros, no solamente porque Adán pecó, sino que él también, su pecado nos afectó a nosotros como su descendencia, y nosotros también pecamos en contra de Dios. Ya que llegamos nosotros a una edad donde podemos razonar, donde podemos entender, la rebelión en el corazón del hombre que existe por el pecado, por la caída del hombre, se empieza a manifestar. Todos lo hemos vivido y gracias a Dios que Dios vino y trajo una solución. En el capítulo 3 de Romanos, el verso 23, dice, por cuántos todos pecaron. ¿Cuántos hemos pecado? Todos. El único sobre la tierra que nunca pecó fue Cristo, que vino con la naturaleza divina y la naturaleza humana y vivió una vida perfecta delante de Dios y no pecó jamás. Todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Acuérdense, Dios nos creó, ¿para qué? Para que nosotros viviéramos en la gloria de su presencia. Pero el pecado nos sacó de eso y dice, quedamos destituidos sin la gloria de Dios. Por eso el mundo está en la condición que está. ¿Se imagina usted si todo el hombre viviera conforme a la palabra de Dios, a la obediencia a lo que Dios manda? No hubiera robos, no hubiera asesinatos, no hubiera malos pensamientos, no hubiera nada de eso. Pero la razón en la cual el mundo está en esta condición es porque el mundo está separado del Dios que lo creó. Está destituido de esa gloria que Dios le dio al hombre para reflejar. Entonces tenemos esa respuesta en la cosmovisión cristiana a través de la palabra. Y nosotros como creyentes sabemos, comprendemos el impacto, ¿verdad?, generalizado que el pecado ha tenido en todos los aspectos de la vida. Y puedo decir que detrás de cada angustia del hombre encontraremos el pecado. En toda angustia que ha entrado al mundo encontramos el pecado manifestado en la rebelión, manifestado en la voluntad propia del hombre, manifestado en el desprecio y el rechazo de la voluntad de Dios. Pablo explica eso en Romanos capítulo 1. Vamos ahí rápidamente al versículo 29. Ahí en Romanos 1, verso 29. Hablando del hombre en su condición, ¿verdad?, apartado de Dios, separado de Dios, dice que están atestados de toda injusticia. Otra vez, ¿de dónde viene la injusticia? ¿Por qué es el hombre injusto con el hombre? Por el pecado. Y dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Dice verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ahí están la gente que aborrece a Dios, los ateos, injuriosos, los soberbios, los altivos, inventores de males, gente que está inventando cómo dañar a otros simplemente. Nosotros vemos eso en el mundo y decimos, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué es así? Ya sabe usted por qué. El pecado, la rebelión en contra de Dios los lleva a actuar de esa manera. Desobedientes a los padres. Sigue diciendo ahí en ese versículo, verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Por eso dije, detrás de toda la angustia del hombre, detrás de todo problema que vemos manifestado en el mundo, entre el hombre y el hombre, la raíz de todo eso es el pecado. Porque esa maldad, toda esa cosas que el hombre hace, que hemos leído aquí, en la cual se envuelve, no habrá en el cielo eso. Y la razón por qué eso no habrá en el cielo es porque el pecado no estará ahí. El pecado no entrará ahí a la presencia de Dios. Por eso vemos que aquí hay una descripción, si podemos decir así, de lo que el pecado trajo al mundo. Y cuando usted lo lee, simplemente usted se pone a pensar, bueno, todo esto lo vemos en las relaciones humanas, ¿verdad? La deslealtad, ¿verdad? Sin afecto natural. A veces me pongo a pensar de aquellas madres o padres que matan a sus propios hijos. Y usted se horroriza, dice, ¿cómo puede una persona hacer eso? Quitarle la vida a sus propios hijos. ¿Ve? Son gente que sin afecto natural. Es un efecto del pecado. Implacables, gente que nadie les puede dar ninguna opción porque nada los aplaca. Gente sin misericordia, que no les importa. Estaba viendo una vez un video de uno de los carteles que pusieron ellos donde habían prendido a varias personas y cómo a uno de ellos le mocharon la cabeza en el video con una navaja grande, enorme, como machete tipo. Y me acuerdo viéndolo y ver a esa persona caer. Y era una persona joven y pensé yo, me trajo mucha tristeza a mi corazón. Porque yo dije, ¿qué si ese hubiera sido mi hijo? ¿Cómo me sentiría yo como padre? Y dijo, sin misericordia, simplemente por hacer el mal. Esa es la consecuencia de que el pecado vino al mundo. Y Dios se advirtió a Adán y a Eva. Así que, ¿qué ha ido mal con el mundo? El pecado. Entró el pecado y con el pecado vino todo tipo de maldad, todo tipo, ¿verdad?, de pecado y consecuencia. Y número 3. Y déjeme decirle que esta cosmovisión cristiana, lo que la hace diferente de todas las otras es realmente esta porción particular que es el pecado. Las otras cosmovisiones del mundo tienen otras ideas. ¿Por qué? La persona, y otra vez muchas veces hablan de los efectos. Es que las personas, ¿verdad?, actúan mal en contra. Si fueran buenas no sucedería esto. Sí, pero ¿por qué actúan mal? Es el efecto. El efecto y la causa es el pecado. Y esto es lo que separa la cosmovisión cristiana de todas las otras. Nosotros creemos que la maldad entró por la desobediencia a Dios. Y eso es lo que trae las consecuencias que vemos en el mundo. Número 3. ¿Cuál es la solución? Ahora, viendo que hay tanta maldad en el mundo, ¿qué es la solución? El mundo busca solución, busca una esperanza que algo cambie. Y tenemos esperanzas, ¿verdad?, en muchas áreas. Creemos que si educamos al hombre bien, la educación lo va a transformar. Creemos que si, ¿verdad?, solamente traemos una igualdad a la humanidad, que todos sean iguales, entonces eso va a causar que la gente ya sea más alegre y ya no actúe
mal. Creemos que todas estas cosas, ¿verdad?, van a cambiar al hombre, es la esperanza. Pero la Biblia nos dice que hay una sola esperanza. Y esa esperanza es la que Dios nos ha dado. En 1 de Juan capítulo 4 y verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Acuérdense, la paga del pecado es muerte. Pero Dios hizo algo. Dios trajo una esperanza a nosotros para que pudiéramos vivir. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo, dice la Biblia. Y la esperanza que el mundo busca, la solución, no es política, no es educativa, no es social. Aunque todas esas cosas pueden tener sus ideas, no, la solución última, la solución radical que el mundo necesita es a Jesucristo. Sin Él el mundo no puede cambiar, el mundo sigue como va. Entonces Dios envió a su Hijo. En Juan capítulo 16 y verso 33, Cristo dijo estas cosas: os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción. Ve, el Señor sabe, Él ve el mundo como es, sabe que el pecado ha tomado control de la humanidad. Ahí va a haber aflicción, es lo único que puedes esperar. Pero dice: confía, yo he vencido al mundo. Entonces Él nos da una esperanza que, confiando en Él, nosotros tenemos, aún en medio de un mundo donde hay aflicción, donde todavía hay problemas, ¿verdad?, sin número, tenemos una esperanza, nuestra confianza y nuestra fe en el Salvador, que es Cristo Jesús. En Tito capítulo 1, la Biblia dice que en esperanza de la vida eterna, Dios, que no puede mentir, prometió antes que el tiempo iniciara o principiara, la esperanza de la vida eterna. Esa esperanza viene a través de Jesucristo. En Juan capítulo 5 y verso 24, el Señor dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ve, ahí está la esperanza del hombre. Todo el hombre fuera de Cristo está bajo la ira de Dios por el pecado, por la desobediencia, y porque Dios es un Dios justo. Él un día va a juzgar el pecado y la maldad del hombre. A veces el hombre piensa que puede hacer todo lo que, ¿verdad?, como hemos descrito en un momento, sin misericordia, haciendo lo peor, necios, implacables, todo, y piensan que pueden vivir así, sin consecuencia alguna. Y quizá algunos no reciben mucha consecuencia hoy y mueren y vivieron una vida terrible. ¿Qué pasa entonces? ¿Se escaparon? No. Viene un tiempo, dice, cuando va a haber que dar cuenta y va a haber condenación. Pero Cristo dijo que el que cree en mí, el que cree en mi palabra, dice, no vendrá condenación. Ahí está la esperanza nuestra. Seremos liberados de esa condenación. ¿Por qué? Porque pasamos de muerte, dice, a vida. Así que tenemos nosotros a un Salvador que es la esperanza del mundo. Cuando nosotros en Navidad hablamos acerca, ¿verdad?, del mensaje navideño, dijimos: Dios envió a Cristo a venir, a nacer como un bebé en el pesebre para ser el Salvador del mundo. Es la esperanza que el mundo tiene. Yo le doy gracias que muchos de nosotros aquí ya conocemos a esa esperanza. Aleluya. No estamos esperando la esperanza que el mundo tiene. El mundo, como digo, ve la educación como la esperanza, ve el desarrollo social como la esperanza, ve que si la desigualdad se elimina, el hombre, todos le damos a todo lo mismo, entonces todo va a estar bien. El hombre ve, ¿verdad?, todas estas cosas como la solución, hasta lo político. Gracias a Dios que nosotros íbamos a hablar en estas semanas acerca de cómo debemos nosotros de ver el área política, porque tenemos nosotros también responsabilidad ahí. Pero hermano, la solución al mundo, no, a la nación, no es política, es espiritual. Y solamente Cristo puede transformar el corazón de los hombres y de los políticos también, gloria a Dios, amén. Así que tenemos una esperanza nosotros, y cuando nosotros vemos al mundo, el mundo anda por todos lados buscando la solución. Nosotros podemos hablar hacia el mundo, hacia aquellos, a nuestras amistades, a nuestros amigos, y darles: esta es la solución, Cristo es la solución. ¿Ve? Porque el pecado, porque la raíz es el pecado, la raíz es espiritual. No podemos arreglar un problema espiritual con algo material. Tiene que tener una solución espiritual también.
Así que nuestra esperanza, nuestra solución a el mundo y los problemas del mundo es Cristo, poniendo toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza enteramente en Cristo como Salvador. Yo no sé si tú has hecho esto o si estás seguro que has hecho, pero esta mañana puedes clamar al Señor: Señor, ven, toca mi vida, sálvame, perdona mis pecados. La Biblia dice que si nos arrepentimos y creemos en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que dio su vida para perdonarnos, podemos nosotros recibir esa vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la solución, esa es la preparación. Hablando con el hermano Ronnie, ahora que, como digo, que su esposa pasó para estar con el Señor el viernes, le dije: gracias a Dios que tenemos una esperanza más que esta vida, que no le estamos diciendo adiós para siempre, simplemente hasta luego, porque algún día la vamos a ver otra vez. Y todos aquellos que han pasado para estar con el Señor, ¿verdad? Nosotros un día los veremos otra vez. Yo estoy gozoso. Mis padres conocieron al Señor, ambos ya pasaron para estar con el Señor, y yo sé que un día los voy a ver otra vez. Y por eso yo tengo esperanza, por eso yo tengo gozo. No me deprimo cuando pienso que mi mamá ya no está aquí o mi papá está aquí. Doy gracias a Dios porque yo sé que ellos están mejores que yo. Aleluya. Y un día los voy a ver. Gloria al Señor. Amén. Así que la esperanza es ¿quién? ¿Quién es la esperanza del mundo? ¿Quién? Dígalo. Es Cristo. Es Cristo. Y nosotros tenemos que proclamarlo. Y luego la cuarta pregunta que hice es: ¿dónde acabará todo? Así que ¿a dónde va todo el movimiento de la historia? Porque todos sabemos, ha habido historia antigua en el pasado, todos sabemos, hemos tenido quizás abuelos o bisabuelos, ¿verdad? Que ya pasaron de esta vida. Y decimos, ¿y a dónde va? Yo me acuerdo de una ocasión orando, Dios me dio una visión en mi mente de un tren que iba, ¿verdad? En la área, ¿verdad? Del ferrocarril, y se paraba en las diferentes estaciones y veía que se bajaba gente y subía gente y se bajaba gente y subía gente. Y el Señor me impresionó que la vida es así, que nosotros todos vamos en ese tren, todos vamos y luego en algún tiempo, ¿verdad? Suben, entran otros, y esos que entraron a esta jornada, vamos en el tren, son nuestros hijos y vamos con ellos, y algún día nosotros tenemos que bajarnos y muchos de nuestros hijos siguen adelante. Porque todos tenemos una estación donde Dios nos llama y nos dice: aquí te bajas tú, ¿verdad? Nuestra hermana Rebeca Rodríguez, Dios la llamó. El viernes fue el tiempo, la estación donde ella se bajó. Y un día yo me bajaré, un día tú te vas a bajar, un día tus hijos van a seguir adelante y tú tendrás que bajar de esa jornada. Pero gracias a Dios que esa jornada no es el fin porque nos bajamos, es el principio, dice la Biblia, de la eternidad. ¿Dónde va todo? ¿Hacia dónde se conduce y dónde va a terminar todo? En 1 Corintios capítulo 15, verso 19, Pablo dice algo muy importante aquí. Dice, hablando de la resurrección de los muertos, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo. O sea, si nuestra esperanza en Cristo es nada más aquí, somos los más dignos, dice, de conmiseración de todos los hombres. Porque si nuestra esperanza es simplemente terrenal, y cuando nos morimos, pues ya se acabó todo. Qué diferentes somos de aquellos que no creen en Dios. Qué diferentes somos de aquellos que, verdad, siguen a otros dioses quizá falsos. No hay ningún problema. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Si todo termina en lo mismo. Dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, si nuestra esperanza nada más en Cristo es aquí, entonces somos dignos de conmiseración. Dice, más que todos los hombres. ¿Por qué? Porque estamos predicando que viene una resurrección. Pero si Cristo no resucitó, dice, no hay nada hacia qué dirigirnos. En Efesios capítulo 6, el mismo Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, nos habla del día malo. Y dice, por tanto, tomando toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Dígalo conmigo, el día malo. Todos tenemos esos días. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo donde todas las cosas, ¿verdad? Las consecuencias del pecado todavía están. Y nosotros vivimos en este mundo. Y a todos nos llega un día malo. Un día donde el enemigo de nuestras almas viene en contra de nosotros. Pero Pablo dice, por eso tenemos armadura que hemos recibido de Dios. Y esta armadura de Dios tenemos que nosotros ponérnosla, tomarla.
Dice para que podamos ¿qué? Resistir cuando viene ese día. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego nos dice en el versículo 14, hablando de esta armadura, dice, estad pues firmes. ¿Cómo? Firmes. ¿Y cómo podemos estar firmes? Porque nuestra mirada del mundo, venga lo que venga, haya lo que haya, lo vemos de la perspectiva de Dios, siempre, ¿verdad? El mundo está caído, la solución es Cristo y nosotros estamos en Cristo. ¿A dónde vamos? Vamos hacia una eternidad que Cristo nos ha prometido. Por lo tanto, mientras estamos aquí, cuando enfrentamos el día malo, estamos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. ¿Con la qué? ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Es la manera en que nosotros vemos otra vez la perspectiva divina, la perspectiva de Dios. Hay mucha gente hoy que ahora han adoptado estas ideas falsas que hablando de la verdad, habla de tu verdad. Bueno, esa es tu verdad, pero mi verdad es, y luego se dicen una tontería, ¿no? No hay tu verdad ni mi verdad, no hay tal cosa. La verdad es la realidad y como Dios creó las cosas, ¿verdad? Entonces, dice estar firmes. Primero nos ceñimos con ¿qué? Con la verdad de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Importante saber qué es lo que Dios nos ha dicho en ella. Porque de ahí nosotros, ¿verdad? Nos cimentamos en la verdad y en la manera que vemos el mundo. Cuando el mundo te dice, ¿por qué tú ves y crees de esa manera? Porque mi perspectiva es la perspectiva de la palabra de Dios. Dios ha dicho esto y por eso lo creo. Ceñimos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. O sea, creemos en la justicia, pero la justicia no del hombre, la justicia no social. La justicia del hombre le roba a uno para darle a otro. Esa no es justicia, ese es robo. Pero el hombre, porque no tiene sabiduría de Dios, piensa que está haciendo lo bueno. Bueno, le vamos a quitar a los que tienen de más para dárselos a los pobrecitos que no tienen. Y claro, la gente que no tiene dice, pues sí, démelo a mí. No importa que se lo haya robado, démelo a mí, me va a beneficiar. Pero la gente que conoce la justicia de Dios dice, eso no es justo. Ni aunque me vaya a beneficiar, no es justo que tú le robes a otro para que me lo des a mí. ¿Por qué? Porque Dios dice que no es la verdad no apoya eso. Entonces, Dios nos dice que ceñimos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Creemos en la justicia como Dios la define. Y dice, calzados los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos nosotros una responsabilidad de predicar el Evangelio, la verdad de Dios a un mundo caído. ¿Cuándo? Cuando nos enfrente también el día malo. Está hablando de ese día malo. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Tenemos la fe que está formada por la doctrina, verdad divina, la doctrina de Dios, pero también la fe interna, la fe que cree a Dios. Tomamos esa fe, el escudo de la fe, y con el escudo de la fe podéis apagar, dice Pablo, todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cómo podemos vivir nosotros una vida en medio del día malo, en medio del mundo caído, verdad? Aún con el gozo de Dios, sostenidos por la gracia de Dios, por la fe. Somos un pueblo de fe. Cuando alguien me hace una pregunta que piensa que es muy difícil y dice, pero ¿cómo podemos nosotros hacer esto y esto? ¿Y por qué Dios? Porque somos un pueblo de fe, porque Dios nos ha dicho que así lo debemos hacer. Y le creemos a Él. No le creemos a todo lo demás que otros dicen o inclusive las circunstancias, porque las circunstancias pueden cambiar de un día para otro. Dios tiene el poder para cambiarlos. Entonces no nos basamos en nuestra verdad por lo que vemos, sino por lo que Dios ha dicho. Por eso la Biblia dice, caminamos no por vista, sino por fe. Entonces el escudo de la fe nos protege. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Sí, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El Espíritu o el Señor nos ha dado la palabra como la espada ofensiva para pelear la batalla espiritual. Nosotros no tenemos la espada que Dios le da al gobierno. Por ejemplo, Romanos 13, Pablo habla del gobierno civil y dice que Dios le otorgó a ellos la espada. O sea, para ejecutar al criminal, para ejecutar a aquella persona, ¿verdad?, que ha violado los mandamientos de la ley de Dios. Entonces el Estado tiene el poder de la espada para ejecutar. Nosotros no podemos matar a alguien simplemente porque ha
violado la ley de Dios. El Estado puede, tiene la habilidad de hacerlo porque Dios le ha dado. Pero a Dios nos ha dado a nosotros otra espada. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, con la cual nosotros podemos orar, podemos nosotros, ¿verdad?, vivir una vida en ofensiva en contra del diablo, las acechanzas de los principados y potestades. Y esa es la espada que nosotros se nos ha dado para usar. Por eso nosotros no tomamos venganza, dice la palabra de Dios, eso lo dejamos a aquellos que tienen la autoridad jurídica para tomar esa decisión. Y luego en 1 de Timoteo, capítulo 4 y verso 8, estamos hablando de la pregunta, contestando hacia dónde va todo, dónde va a terminar todo. Hay gente que tiene una ideología, una perspectiva, una cosmovisión anticristiana o atea, por ejemplo, que dicen, cuando se termina la vida, se terminó todo, ya no hay nada más. No hay Dios, no hay nada ahí, cuando te mueres, te mueres. Se muere el hombre como se muere el animal, es lo mismo, no hay ninguna vida después de la muerte. Y es interesante porque si no hay algo después de la muerte, si no damos cuenta a nadie, entonces hacer lo malo como hacer lo bueno es lo mismo, no hay ningún problema. Si usted quiere hacer lo malo, hágalo porque a cabo no va a dar cuenta a nadie. Ve, a eso conduce la ideología, ¿verdad?, humana. Pero sabemos nosotros que Dios nos ha dicho aquí en 1 Timoteo 4, verso 8, nos dice Pablo, el ejercicio corporal de poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente. ¿De qué? De la vida presente, pero dice y de la venidera. O sea que también nos revela aquí el Señor por el apóstol Pablo que tenemos promesa de esta vida, pero que viene otra vida que todavía no llega. Una vida que es venidera. O sea que hay un futuro que todavía está por venir. Ahora vivimos en la presente, pero hay una que viene en el futuro. Y luego el capítulo 6 de este mismo libro de Timoteo, el verso 17 al 19, dice, a los ricos que de este siglo, Pablo dice, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Ve? ¿Quiere la esperanza? Dice, si yo fuera rico, todo estuviera bien. La riqueza no es la esperanza del hombre. La riqueza puede proveer muchas cosas temporales, pero no es la última esperanza del hombre. El hombre puede morirse con todas las posesiones y irse al infierno, porque no tomó parte de la única solución, la única esperanza que Dios provee al hombre, según la palabra, y es Cristo Jesús. Entonces dice aquí, no ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Dónde debe estar nuestra esperanza? En Dios. Dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y luego el versículo 18 dice, que hagan bien, dice Pablo, exhórtales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, ¿ve? Lo que Dios aprueba, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir. ¿Para qué? Para lo que viene. Sí, o sea, todavía no llega esto, pero viene. Y Pablo menciona eso como el tiempo venidero. Y aquí nos dice que estamos nosotros preparando un fundamento, no para esta vida, atesorando para lo porvenir. O sea, para aquella edad que viene, que eche en mano de la vida eterna. Así que hay una promesa para esta vida y para la vida venidera. Hay una vida hoy que disfrutamos, pero una también que es por venir. Y es ahí donde nosotros nos preparamos de antemano, dice, atesorando un buen fundamento. ¿Cómo? Regresa al versículo 18, por favor. Aquí nos dice que haciendo el bien, ¿vea? Dice que seamos ricos en buenas obras. Que tú le hagas el bien a alguien, que tú, ¿verdad?, compartas lo que Dios te ha dado. Seas una persona dadivosa, generosa. Le decía yo a los hombres el otro día, si Dios te ha dado dos cosas de algo, dale una a alguien. Si es lo mismo, ¿para qué quieres dos? ¿Verdad? Dale algo, comparte lo que tienes y vas a ver que Dios no solamente vivirás una vida de más gozo, porque hay gozo en dar, dice la palabra de Dios, pero también cosecharás porque Dios ama al dador alegre. Amén. Así que hay una vida por venir. Y luego en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Pablo aquí
nos dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿A dónde va a llegar todo? ¿A dónde va a terminar todo? ¿Dónde va a terminar toda la historia? Delante del tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Ve, y cuando nosotros hablamos a la gente, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas en la eternidad? Pues no sé. Déjame decirte, ¿a dónde conduce toda la eternidad? Dios en su palabra ha dicho que todos vamos a darle cuenta a Dios algún día, por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Ahí va a terminar la historia de toda la humanidad, toda nación. Todos estarán delante del Señor. Todos tendremos que comparecer delante del juicio del Señor. En Juan capítulo 5, verso 29, no está ahí en sus notas, pero Jesús dijo que algunos se levantarán a la resurrección de la vida y otros a la resurrección de la condenación. ¿Ve? Eso es lo que espera el futuro de todos. Y luego Mateo 25, rápidamente vamos, el verso 32. Jesús dice, serán reunidas delante de él todas las naciones, dice Mateo, perdón, y apartará los unos de los otros. O sea, va a haber una separación. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿verdad? Entonces el rey dirá, el Señor dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén, aleluya. Así que, ¿qué viene? Viene un tiempo de separación, viene un tiempo de juicio. Y note que dice para todos los pueblos, para toda nación, sean los americanos, sean los mexicanos, sean los suramericanos, sean los chinos, sean los rusos, no importa quién sea, todos estarán delante del tribunal de Cristo. Y ahí el Señor separará de aquellos que, verdad, entrarán al reino de Dios. En Hechos 17, verso 31. Por cuanto ha establecido Dios un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia. Cuando usted le hable a alguien de Cristo, acuérdese de esa escritura y dígale, ¿sabes tú que tú puedes aceptar a Cristo o rechazarlo? Pero lo que no puedes tú evitar es que un día tú estarás delante del Señor. Y dice la escritura que Él juzgará al mundo con justicia. Él lo hará justamente. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y cuando dice ahí dando fe, quiere decir que Él nos da la seguridad que esto va a suceder. Él dice, esto va a suceder y doy fe. ¿Cómo? ¿Cuál es la evidencia de que Dios va a juzgar al mundo? Resucitando a Cristo de los muertos. Cuando Él resucitó a Cristo de los muertos, venció la muerte. Y un día Él traerá a todos a cuenta. Dios ha establecido un día. Por eso nosotros hablamos como cristianos del día del juicio. Viene ese tiempo de juicio. Y nosotros hoy tenemos que estar preparados, habiendo creído en Cristo, para poder entrar al reino de los cielos. Y luego Salmo 9, verso 17. Dice la Biblia, los malos serán trasladados al Seol, al infierno. Y todas las gentes o los pueblos que se olvidan de Dios. ¿Cuál es? ¿A dónde va a llegar toda la historia? Al juicio, donde Dios separará a aquellos que lo han rechazado. Y aquellos que lo han aceptado entrarán al reino que Dios ha preparado para los que le aman. Y toda la gente que se olvida de Él será trasladada al juicio eterno. Así que nosotros en esta cosmovisión cristiana, ¿verdad? Vemos que viene un fin. Y este fin se va a concentrar, a consumar en Dios mismo. 1 Corintios 15, del 22 al 26. Pablo dice, así que en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego dice el fin, luego viene el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, aleluya, ¿es qué? La muerte. Y nosotros experimentamos todavía la muerte física.
pero sabemos, nuestra esperanza está en Dios, que nos ha dicho que un día Cristo vendrá. Y dice, y Él entregará, ¿verdad?, este reino al Padre. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. A veces la gente, y a veces en ignorancia, la gente cristiana dice que debemos abrazar la muerte como un enemigo. No, hermano, nunca abrace la muerte con un enemigo. Por eso nuestro deseo siempre es vivir, no morir. Y la muerte no es un amigo, la muerte no es algo que debemos abrazar. La muerte es un enemigo del hombre. Y por eso dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No habrá más muerte, ya no estará. Gracias a Dios. Por eso nosotros peleamos en vida siempre en contra de la muerte. Es un deseo, ¿verdad?, divino. Y un día, y sabemos que vamos a morir porque Dios lo ha ordenado, pero no es el amigo. Por eso Cristo tuvo que venir a dar su vida para derrotar ese enemigo. No le da gracias a Dios que Él ha hecho todo esto por nosotros. Así que la cosmovisión cristiana, y repasar ya para terminar. Estamos aquí porque Dios es nuestro creador. ¿Por qué está el mundo en la condición que está? Porque el pecado nos ha arruinado, ¿verdad? Y luego hablamos de qué es la solución a lo que pasa en el mundo. La solución es la esperanza que tenemos enteramente en Cristo Jesús. Y luego, ¿a dónde va a acabar todo? Vamos hacia un mundo nuevo, hacia un reino nuevo, donde no habrá más maldición, donde no habrá más pecado, más muerte y más dolor. Así que damos gracias a Dios por ello. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un panorama a través de tu palabra escrito. Una cosmovisión que nos lleva, Señor, a una esperanza que el mundo no tiene. Y que tú nos has encargado que vayamos y les prediquemos esta verdad. Y aunque ellos no lo ven porque no tienen tu perspectiva, tú te has propuesto salvar a aquellos a quienes tú has escogido y predestinado en tu soberana voluntad. Nosotros, no sabiendo quiénes son ellos, les predicamos a todos que se arrepientan y crean en el Evangelio, porque tú has designado un día cuando juzgarás al mundo en justicia. Y te pedimos, Señor, que tomemos esta verdad, que la abracemos y que empecemos, Señor, a reconocer por qué es que nosotros vemos el mundo diferente. Porque tú nos estás instruyendo en tu palabra. Te doy gracias, Jesús, porque un día tú abriste mis ojos para ver y para, Señor, entender qué es lo que tú viniste a hacer. Y ahora, Señor, para declararlo y proclamarlo a un mundo que tanto te necesita. Pedimos esta mañana, Señor, por aquellos que están todavía en tinieblas, en nuestra familia, en nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, quien sea. Ayúdanos, Señor, para hacer y tener valor, para hablarles, para darles a entender, Señor, lo que tú has revelado. Y que solo en Cristo hay esa esperanza suprema de la vida eterna. Gracias te doy, Padre, por este tiempo que nos has dado esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.